Hola, bienvenida y bienvenido a nuestra tercera presentación. Vamos a revisar aspectos relevantes del Imperio Romano. Esta fabulosa arquitectura todavía está en pie y son muchos los visitantes que cada año llegan a admirar las ruinas que hoy quedan del Imperio Romano. Lo primero que vamos a conocer es qué es un imperio. Entonces aquí está la definición. Es la tendencia que tienen algunos estados de expandir sus territorios hacia otros menos desarrollados. Esta expansión puede ser territorial o cultural y tiene como fin obtener recursos y ejercer dominio sobre los lugares conquistados. Esto es lo que hicieron los romanos. Construyeron un imperio. Aquí está ubicada Roma, capital de Italia, en el centro de Europa, rodeado por el mar Mediterráneo. Esta se llama Península Itálica. La expansión romana se llevó a cabo en los alrededores del mar Mediterráneo. Todo lo que está acá en naranja es la extensión del Imperio Romano. Fue un proceso lento en los cuales los romanos dominaron a varios pueblos para tener todo su imperio. Roma, por lo tanto, no es una civilización completamente original, sino más bien una civilización de síntesis, pues recogió la influencia de diversas expresiones culturales y de otros pueblos, unificando sus dominios en el mar Mediterráneo. Vamos a revisar las herencias de la cultura romana. Vamos a reconocer aquí herencias políticas y herencias culturales. Lo primero son las herencias políticas. La mayor herencia que aún conservamos de los romanos es la república. Varios países del mundo reciben esos nombres: República de Chile, República de Colombia, República de Perú, etc. República quiere decir cosa pública. Los romanos hacían referencia a los asuntos del pueblo, es decir, a temas que eran compartidos por toda la colectividad. La República Romana era un espacio de participación y para ello tenían diversas instituciones con funciones determinadas. Sabían que para una organización política debían separar los poderes del Estado. Y por lo tanto, los romanos crearon varios departamentos, funciones, organizaciones, como el Senado, la institución más importante y que aún permanece en muchos países del mundo. Funciones o cargos como los pretores, los censores, los ediles, que son hoy día los alcaldes de las comunas. Muchas veces la televisión dice: vamos a presentar al edil de Maipú, y aparece nuestra alcaldesa y ese nombre viene de Roma. El Senado romano estaba compuesto por 300 personas, que eran los miembros más importantes de las familias romanas. Aquí en el Senado se tomaban las decisiones referidas a la política externa, la religión, las finanzas, el ejército y cómo se organizaba el gran territorio. Ese era el Senado romano. ¿Cómo elegimos a los senadores actualmente en nuestro país? Así podemos hacer la comparación en lo que tenemos hoy en Chile y lo que fue en el Imperio Romano. Como herencias culturales del Imperio Romano tenemos nuestra lengua. El español es una lengua que se deriva del latín, por lo tanto nuestro idioma es un legado del Imperio Romano. También tenemos el Código Civil, que regula el derecho, se basa en las antiguas leyes romanas, y los chiquillos, las personas que estudian derecho, tendrán mucho que decir con respecto a esto, porque todos los elementos del Código Civil se basan en las antiguas leyes romanas. Otra herencia del Imperio Romano tiene que ver con el cristianismo, que hoy en día es una de las religiones más masivas del mundo occidental. El cristianismo nace en época del Imperio Romano y el Imperio Romano era politeísta. Sin embargo,
En el 313, en el siglo IV después de Cristo, el emperador Constantino se convirtió al cristianismo y legalizó el culto romano. En sus primeros años, los cristianos eran perseguidos en Roma por no seguir la religión oficial. Y todos hemos visto películas, ¿verdad?, de esta situación que vivieron los primeros cristianos en Roma. En el siglo IV después de Cristo, el Imperio Romano se divide. A este lado derecho tenemos el Imperio de Oriente, cuya capital era Constantinopla, y el Imperio de Occidente, cuya capital era Roma. En el 476 siglo V cae el Imperio Romano de Occidente, este lado del imperio. Y en el 1453 siglo XV cae el Imperio Romano de Oriente con su capital Constantinopla. El fin de los romanos y el fin de la Edad Antigua. La expansión de su imperio, que era signo de su poder, también fue signo de su destrucción. Ya en el siglo V se produjeron importantes movimientos de población producto de invasiones de pueblos provenientes del Oriente. Por ejemplo, los hunos y los pueblos germanos invadieron el Imperio Romano y lograron la caída del Imperio Romano de Occidente, acontecimiento tan importante que pone fin a la primera época de la historia, que es la Edad Antigua. Por lo tanto, como tarea del Imperio Romano, vas a marcar en la línea del tiempo dónde están ubicadas las civilizaciones de Grecia y de Roma. Luego vas a anotar en tu cuaderno los legados de Grecia. Y vas a anotar en tu cuaderno también los legados políticos y culturales de Roma que hasta el día de hoy tenemos en nuestra actualidad. Esa es entonces la tercera tarea que corresponde al Imperio Romano. Gracias y seguimos estudiando. Gracias por ver el video de esta clase. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube, revisar nuestra fanpage y seguir estudiando junto a Entrecer. Nos vemos en el próximo video. ¡Hasta luego!